24 horas al día. Bienvenidos a la revisión de noticias en 24 horas al día. 27 grados en la capital, pronosticados 32 para esta jornada. Una jornada concentrada con la tragedia que vivimos en la región de Coquimbo. Vamos justamente con ello. Ahora. 6 muertos y decenas de heridos dejó una tragedia carretera en la ruta 5 Norte, en la región de Coquimbo. 4 buses chocaron a la altura de Morrillos. Están todos nuestros equipos desplegados en la red Coquimbo de TVN. Partimos contigo, Jorge Hans, con el relato de una tragedia ocurrida en la madrugada, el choque de 4 buses. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Efectivamente, esto ocurrió aproximadamente a las 5 de la mañana, poco antes, cuando uno de estos vehículos, que permanecía hasta hace poco rato volcado, por alguna razón que se está investigando, perdió el control el conductor, se volcó a un costado de la ruta, salieron sus pasajeros aparentemente sin mayores lesiones y posteriormente, unos 10 minutos más tarde, este otro bus que vemos acá lo chocó por la parte posterior y lo dejó, además de volcado, totalmente atravesado en la ruta. Ahí vemos el estado en que quedó la cabina del conductor de este bus Pullman, que lamentablemente falleció. Otro pasajero de este bus habría fallecido también, por la información que tenemos hasta el momento, y el resto de las personas, de las víctimas fatales, corresponde a los pasajeros del bus que se había volcado, que estaban en la berma de este lugar, que vamos a mostrar que es bastante estrecha. Todavía quedan aquí algunos restos de equipaje y pertenencias de los pasajeros, de una berma de no más de 1,5 metros. Ellos habían descendido del vehículo sin lesiones y estaban esperando recibir auxilio. Sin embargo, este bus Pullman aparentemente no advirtió la presencia de este vehículo detenido y de otro más que se había parado para prestar ayuda al bus que se había volcado originalmente, que es de la empresa Seger, el que se había volcado llevaba no más de 6 personas a bordo, trabajadores de una empresa minera. El que se paró a ayudar llevaba más gente y justamente otro chofer, ese del vehículo que se paró a ayudar, es otra de las víctimas fatales que estaba justamente ahí en la berma junto con las otras personas que habían sido rescatadas del bus volcado y que fueron arrolladas básicamente por este bus de la empresa Pullman, que los embistió por detrás y provocó en definitiva la tragedia. Hasta el momento que interviene este bus no había otras personas heridas. Afortunadamente, en este bus la mayor parte de los pasajeros, 20 nos señalan, viajaba con el cinturón de seguridad puesto, lo que evitó lo que pudo ser de verdad una tragedia mayor, dado la fuerza del impacto. Si nos movemos un poco más hacia la izquierda, con la cámara de Daniela Pizarro, podemos observar la trayectoria que siguió este vehículo. Desde esa loma se asomó, no fue posible advertirle, había gente con la luz del teléfono celular tratando de señalizar para que no se produjera justamente este accidente. Pero él apareció por allá aparentemente a la velocidad máxima que se permite para los buses en carretera, que son 100 kilómetros por hora. El trayecto desde allá hacia acá son menos de 100 metros, por lo tanto no alcanzó a frenar. Había algo de gravilla también en el pavimento, lo que dificultó cualquier intento de frenar por parte de este vehículo, y terminó en esta situación que enluta gravemente a la región de Coquimbo. Hace mucho tiempo que no se producía un accidente de este tipo, de esta envergadura. Sí, Jorge, para ir entendiendo lo sucedido durante, porque claro, todo ocurre, lo decíamos en la presentación, y tú muy bien lo relatabas, en horas de la madrugada, antes de las 5 de la mañana, en plena ruta 5, una zona muy oscura, incluso tú decías, de poco espacio, incluso de maniobra, no se ve prácticamente nada. Tú ves un camino empinado en que seguramente si vas a exceso de velocidad no vas a ver lo que va un poquito más adelante. A ver, aquí ocurre, claro, el volcamiento de este bus. Después viene el choque del bus que los choca por atrás y después de ello vienen los buses que vienen a socorrer a las personas, y para entender un poco la dinámica de cómo fueron sucediendo los hechos, o el bus o las personas o los choferes que se detienen a socorrer es entre obviamente el volcamiento y el choque del bus que termina lamentablemente con su chofer muerto. Sí, claro, mira, digo para mejor entender, este bus es el que permanecía volcado. Aquí se pueden apreciar precisamente
las marcas de Claro. arrastre que dejó el volcamiento. El bus se vuelca, es de la empresa Seger. Otro bus de la empresa Seger también se detiene para prestar ayuda. Y más adelante un bus Pullman también se detiene un poco más hacia el norte, digamos. En esas circunstancias, 10 minutos después de que este vehículo había volcado y los pasajeros que iban a bordo habían descendido y se habían refugiado un poco aquí en la berma, en ese momento es que aparece el bus Pullman, que en definitiva provoca la tragedia, arrasa con todo, choca por la parte posterior a este bus de la empresa Seger, que vamos a ver cómo quedó totalmente destrozado. Por detrás, este bus estaba volcado. Hay que decir que ahora lo acaban de, Claro, lo de poner movieron en su posición normal. Claro. Y mira cómo quedó esta parte posterior del bus. Lo chocó directamente por detrás y lo dejó atravesado en la vía, en las rutas, de modo que fue imposible de ahí en adelante poder habilitar el tránsito. Fue muy difícil que llegaran además los vehículos de emergencia, y esas personas, incluyendo el Jorge, chofer del bus de la misma empresa que se bajó a ayudar, es una de las víctimas fatales. Sí, Son el dos bus conductores, el del bus Pullman Sí. y el de la empresa Seger, que se bajó a ayudar, los que resultaron fallecidos, Sí, además de otros 4 pasajeros. Sí, para ir entendiendo, el bus que se vuelca es un bus de 2 pisos porque generalmente y siempre se pone el acento respecto a la seguridad y justamente en este tipo de maniobras de lo que sucede con los buses de 2 pisos, que en otros países su utilización está mucho más normada, que solemos conocer lamentablemente accidentes en que estos buses se vuelcan. En el caso del primer bus, el que se da vuelta, el que se arrastra, ¿era un bus de 2 pisos? Sí, es de 2 pisos. Aquí se puede apreciar claramente que es de 2 pisos. La versión que obtuvimos de parte del auxiliar del bus es que venía en completa oscuridad en este sector de la vía, no hay absolutamente ninguna iluminación de noche. Y en ese contexto le pareció ver un bulto, algo en Claro. medio de la calzada. Paralelamente venía otro vehículo, aparentemente un camión, en contra, con las luces altas, que según lo que relataban lo encandiló al conductor, y en esa maniobra de tratar de evitar el bulto, de que no veía bien porque estaba encandilado, se produjo el volcamiento. En ese volcamiento se habría desprendido gravilla de un costado de la vía, de la berma, que está más atrás, y esa gravilla es la que habría provocado, entre otras cosas, que el conductor del Pullman Bus, que en definitiva los embistió a todos, no pudiera frenar. Escuchemos algunos testimonios que entiendo que están grabados allá. Nosotros traíamos 3 pasajeros en un servicio especial. Solo 3 pasajeros. Solo 3 pasajeros. Los pasajeros, cuando nosotros nos volcamos, nos preocupamos de los pasajeros que estuviesen bien y estaban bien físicamente, o sea, obviamente golpeados con alguna ramilladura. Nosotros estábamos tratando un poquito más atrás de parar el tráfico cuando el bus viene a exceso de velocidad por la pista derecha que casi nos atropella. Nos alcanzamos a gritar, pero ya era demasiado tarde cuando se sintió el impacto y el bus, producto del arrastre, se generó el accidente con las consecuencias. Es decir, hasta Estábamos todos fuera del bus. ellos No había- fallecieron. Ellos fallecieron por Más los otros 2 del producto del impacto y del arrastre de la máquina. Sí, ahí el relato, Jorge, de Héctor Nostroza, que es el chofer que iba en el bus volcado, es bien decidor, esclarece también, pasa este Pullman, que al final que es el que impacta, la imagen que uno mostraba, de verdad, era durísima ese impacto en la parte posterior del bus que vuelca. De verdad el impacto es fuertísimo y relata un poco el exceso de velocidad que tú lo subrayabas, que es súper importante. Una zona, claro, tenemos que entender que esto es a las 4:30 de la mañana, o sea, no se ve absolutamente nada. Y si más encima tienes un bus o un camión que viene en contra, estamos hablando de una pendiente, o sea, seguramente se viene con las luces bajas, si hay una pendiente igual se te encandila mucho. En el fondo, el chofer del Pullman va a exceso de velocidad, pero prácticamente si va encandilado no ve nada, absolutamente oscuro. O sea, todas las condiciones para lamentablemente la tragedia que se presenció hoy en la región de Coquimbo. Sí, de todas maneras, esa aparentemente es la situación y esto se produjo mediante un desplazamiento. Vamos a ver si alcanzamos a ver. Daniela, no sé si puedes enfocar al fondo las primeras señales que está dejando el equipo investigador de accidentes de tránsito.
A esa distancia se comenzó a producir este accidente, dos accidentes en definitiva consecutivos que derivaron en esto. Desde allá al fondo se produjo el arrastre del bus que primero se volcó, quedó aproximadamente donde está la primera persona con casco blanco y chaleco reflectante, y ahí fue chocado, embestido 10 minutos después por el bus Pullman. ¿Y lo arrastra toda esa distancia con el impacto, Jorge? Y lo arrastra por lo menos unos 30 metros, lo va arrastrando hasta quedar en la posición que estamos ahora. Hace solo escasos minutos se logró despegar uno de otro vehículo, pudieron enderezar el bus que se había volcado para proceder a la investigación formal, digamos, con todos los antecedentes que se tienen ya hasta el momento. Hay un fiscal a cargo de esa situación y el equipo investigador de accidentes de tránsito de Carabineros que continúan efectuando mediciones. Se especulaba que podía haber incluso más personas fallecidas porque no había acceso a la cabina delantera y tampoco a la trasera del bus que fue impactado, de modo que podía haber incluso más personas debajo de los fierros, víctimas fatales. Afortunadamente no es así, se acotó el número de lesionados, también el número de víctimas fatales, que son 6 en total, y va a haber un informe dentro de poco del estado de otras personas que se mantenían en riesgo vital, pero aparentemente ya no. Escuchemos más testimonios de los que pudimos recoger aquí más temprano. Sí, soy conductor igual, pero iba atrás con otro colega. Pero nosotros estamos bien. ¿Venía durmiendo? Durmiendo, yo sentí solamente el golpe nomás y los gritos. No, porque... ¿Velocidad reglamentaria? No, velocidad que, claro, la velocidad máxima de nosotros no la permitía nomás, nada más. ¿Y el conductor del bus en que tú ibas falleció? Sí, falleció. ¿Y estaba abajo? Estaba abajo prestando el auxilio a los otros colegas. Es decir, salvo la gente que falleció en el Pullman, Claro. Todos los demás estaban bajo el bus. Bajo el bus. Esa es la situación dramática, por cierto, que se produjo, un accidente primario con el volcamiento de este bus que está siendo enderezado ahora para poder sacarlo de la ruta y que podría no haber pasado a mayores, en definitiva, con ninguna víctima fatal y solamente con lesionados menores, pero que terminó en esto precisamente porque un bus que circulaba, suponemos, a la velocidad máxima reglamentaria de 100 kilómetros por hora no alcanzó a frenar ni a advertir que estaba esta situación aquí en el kilómetro 470 y algo, no recuerdo bien, pero está muy cerca de la entrada de Morrillos, del camping de Morrillos, digamos a unos 15, 20 minutos de La Serena, en dirección sur. Sí, Jorge, tenemos otras declaraciones justamente en torno a lo que han estado reporteando a esta tragedia ocurrida ya en la región de Coquimbo. Pasemos justamente a escuchar declaraciones del general Juan Muñoz, jefe de zona de Coquimbo, que también entrega más detalles de lo sucedido esta madrugada, antes de las 5 de la mañana, 4:38 va a ser más exacto, ahí justo a 15, 20 minutos de la capital de la región de Coquimbo, de la ciudad de Coquimbo. Pasemos a escuchar declaraciones de Carabineros en torno a esta tragedia ocurrida allá en el norte chico. Hay más de 11 personas que fueron trasladadas primeramente en los hospitales de Serena y Coquimbo. De ellas habían 3 en extrema gravedad, 2 de ellas en riesgo vital, y los 6 fallecidos que tenemos en este momento, hasta el momento aquí en el sitio de suceso. Sería un volcamiento, se está verificando cuáles fueron las consecuencias de ese volcamiento y posteriormente habría sido chocado para alcance el vehículo ya volcado. La CIA está realizando peritaje planimétrico, también ha ocupado dron para establecer la forma de ocurrencia y el motivo. Sí, también recalcar, y tú lo has mencionado, Jorge, claro, el lugar donde hay la caletera es bastante angosta, o sea, no da mucho ancho de maniobra. Por ejemplo, si hay un bus volcado y no lo ves claramente, no tienes mucho para dónde salir, no hay mucho espacio. Insistimos en el punto que decíamos al comienzo, si venía un camión en contra, en una pendiente, obviamente que se produce, se encandila el chofer, puede ser una razón, también el exceso de velocidad. A esa hora de la madrugada, 4:38 de la madrugada, según vemos algunos informes, obviamente, de las empresas involucradas en el accidente, todas las condicionantes lamentables para una tragedia como la que vimos durante esta madrugada. Sí, así es. Lamentablemente una tragedia que se pudo haber evitado. Yo
Recuerdo nuevamente la escasez de lugares para estacionar vehículos en caso de emergencia, la poca luminosidad, no hay reflectantes acá. Una boca de Los lobo. buses mismos tampoco aparentemente contaban con algún sistema de iluminación para alertar con mayor certeza, con mayor precisión a los vehículos que venían detrás. Además que había muy poco espacio de maniobra desde que el bus remontaba la loma que está más hacia el sur y se enfrentaba con este accidente. Era cuestión de segundos a la velocidad que venía, de modo que la capacidad de reacción era prácticamente nula. Jorge Hans, desde el lugar del accidente, allá en el norte de Chico, en la ruta 5 Norte, nos quedamos conectados contigo, nos movemos con otros de nuestros equipos apostados allá en la región de Coquimbo. Nos vamos al hospital de la ciudad, donde 8 personas están graves. Darwin Cortés ha estado durante todas las jornadas instantes. También llegaron las autoridades, el subsecretario del Interior Luis Cordero, y también el delegado presidencial, está el alcalde también de la ciudad de Coquimbo. Darwin, tomamos contacto contigo para también actualizar la información respecto a los heridos tras esta tragedia allá en el norte de Chico. Así es, Andrés, retomamos este contacto con esta tragedia que ha enlutado profundamente a nuestro país, con estos 6 fallecidos, con una decena de personas bastante graves. Según nos explicaban las autoridades en un punto de prensa que realizaron hace muy pocos momentos, acá llegaron las personas más graves hasta el hospital de Coquimbo. Las otras fueron derivadas al hospital de La Serena y también hasta el hospital de Ovalle. Eso fue la distribución en una primera instancia. Acá llegaron 8 personas bastante graves, 2 están en la UTI, están fuera de riesgo vital. Eso hay que descartarlo de inmediato, están fuera de riesgo vital las personas que llegaron acá. Hasta el momento solamente tenemos 6 fallecidos con esta tragedia. Bueno, nosotros hemos conversado con algunos familiares que han llegado acá hasta la urgencia, hasta el hospital, bastante conmovidos con la situación. No tienen mayores antecedentes, muchos llegaban en la mañana tratando de comunicarse con sus familiares. Tratamos de conversar con algunos, otros definitivamente no querían hablar en cámara, pero logramos sacar algunas impresiones durante la mañana. También contarles que las empresas han enviado sus comunicados de prensa, tanto Segers como la empresa de Pullman, los 2 buses involucrados. Segers manda un comunicado de prensa señalando puntualmente que la ruta que ellos tenían, que es la ruta urbana desde Salamanca, Illapel, Los Vilos y La Serena, en ese recorrido urbano no hay personas fallecidas. Reiteramos la información, las personas que iban en Segers, en esta ruta urbana desde Salamanca, Illapel, Los Vilos y también La Serena, en esa ruta, en ese bus, no hay personas fallecidas según lo que informa Segers. Lamentan la información y todo lo sucedido. Con respecto al comunicado de prensa que envía Pullman, que también tiene 2 buses involucrados, ellos lamentan la situación y culpan a la gravilla puesta en la carretera durante esta madrugada que causó este accidente. Son las 2 miradas que entrega también Pullman. Por supuesto, la policía está haciendo todos los peritajes correspondientes. Han ido incluso a las oficinas de Pullman a hacer los peritajes para ver los horarios, los recorridos. Ambas empresas señalan que los buses estaban en óptimas condiciones y con los papeles al día. Tenemos declaraciones, actualizaciones, lo revisamos de inmediato. Por un primo, ¿Cómo se llama su primo? Luis Ignacio Rojas, ¿En qué bus venía él? en el Pullman, si no me equivoco. Sí, ¿Cuál era el recorrido que tenía él? de Santiago acá a La Serena, Coquimbo. Solamente estamos esperando porque lo están evaluando para ser operado. De su pie derecho, en realidad. Tiene una fractura, así que lo más probable es que tendrán que operarlo. Acá en el hospital de Coquimbo hay 8 pacientes en este minuto, 2 de ellos más graves, digamos, y que están en este minuto, uno intervenido y el otro en observación en la UTI, ya 4 politraumatizados que están en observación. Lo que se nos ha informado es que el accidente está todavía en investigación y vamos a esperar que se desarrolle esa investigación para que podamos posteriormente dar esa información. En general, los detalles respecto de la forma y la dinámica en que ocurrió el accidente, el Ejecutivo quiere ser especialmente cuidadoso porque forma parte de la investigación. Por ahora, lo clave es acompañar a los familiares, tanto aquellos que han sido afectados, que se encuentran lesionados, como aquellos familiares que hoy día lloran a sus deudos.
Ahí teníamos las declaraciones por parte de las autoridades, el director del Servicio de Salud, Ernesto Jorquera, dando el detalle de estas 8 personas, las más graves que llegaron acá hasta el hospital de Coquimbo, que están fuera de riesgo vital. También escuchábamos las declaraciones del subsecretario de Transporte, Jorge Daza. Todo está en investigación, sobre todo le consultamos por el tema de la gravilla. Aquí hay varios antecedentes que están sobre la mesa y que son parte de la investigación y que hay que comenzar a dilucidar también, Andrés. Lo otra investigación y por supuesto las palabras también del subsecretario del Interior, Luis Cordero, sobre lo que está ocurriendo. Las autoridades se trasladaron rápidamente de Santiago hasta la zona para ver este total emergencia y sobre todo con este accidente lamentable que hemos tenido acá en nuestra región de Coquimbo. No sé si tenemos más antecedentes. Conversamos también junto al alcalde Ali Manucheri. Se habilitó un albergue también acá para las familias, para los quienes tengan necesidad de estar acá y por lo menos preguntar por sus familiares. Con respecto a los fallecidos, no se quiso entregar mayores antecedentes, no sabemos todavía quiénes son las personas fallecidas. Lo que sí sabemos, y es importante recalcar, es el comunicado que entregó Segers, donde se señala que la ruta entre Salamanca, Illapel, Los Vilos y La Serena, en esa ruta interurbana no hay pasajeros involucrados dentro de las víctimas fatales. Andrés. Darwin Cortés, muchas gracias por la información desde la región de Coquimbo. Buenas tardes. Y seguimos con el mismo tema, nos vamos al lugar del accidente, volvemos a conectar con Jorge Hans, quien está justamente con el fiscal que está investigando este accidente, Jorge, y también, antes de presentarte, el llamado que hacía la Fiscalía temprano a todos los involucrados, obviamente si están en condiciones familiares, para entregar información respecto a este accidente, para hacer una investigación lo más robusta posible. Vamos contigo, Jorge. Sí, estaba tratando de que se acercara acá el fiscal que está a cargo de la investigación, porque la verdad es que debido a los peritajes que se están haciendo en este lugar, nos han restringido un poco el acceso al lugar donde se encuentra el principal investigador de estos hechos, que nos iba a entregar las últimas actualizaciones sobre el accidente. Pero podemos señalar en principio que aquí queda un largo trabajo todavía. Mientras les voy contando lo que están haciendo a esta hora, mientras nos acercamos un poco más al lugar donde está el fiscal. Sí, estamos en el lugar del accidente justamente con Jorge Hans, que se está acercando donde está el fiscal que investiga el accidente. Jorge, vamos contigo. Tampoco, ya, me dicen que no se puede circular hacia ese lugar. Vamos a esperar a ver si el fiscal tiene la gentileza de acercarse. Justamente no se puede uno acercar a esa zona porque están por mover el bus que se volcó en un principio. Y esa maniobra puede ser peligrosa y claro, pueden saltar materiales y provocar algún lesionado, cuestión que queremos naturalmente evitar. Sí, dime. Sí, el tránsito en la zona, te lo preguntaba más temprano, tú me decías que claro, desde las 4 vías, 2 hacia el norte, 2 hacia el sur, solamente había una habilitada y que se iba interrumpiendo dependiendo de las maniobras obviamente que se hacen en el lugar del accidente. ¿Se puede actualizar esa información? ¿Sigue en la misma tónica de las 4 vías? Obviamente 2 hacia el norte, 2 hacia el sur, solamente una habilitada y con interrupciones. Claro, es lo que estás viendo ahora en la imagen en directo. Hay camiones, la verdad hay escaso tránsito. Parece que la gente ha hecho caso a la advertencia de no circular por este lugar, y lo que se pretende en principio es que la vía de norte a sur, que tiene 2 pistas, pueda ser habilitada, una en un sentido, una hacia el sur y otra hacia el norte, para rehabilitar un poco el normal tránsito por la ruta 5 Norte. Es la idea que se tenía en un comienzo, no se ha concretado todavía, pero en cualquier minuto eso va a ocurrir mientras terminan las obras para culminar los peritajes y además para retirar estos vehículos de gran tonelaje, que va a ser bien difícil igual sacarlos del lugar. Ya se emprendió la primera labor, que fue enderezar el bus que se había volcado, y en cualquier minuto, pero no, estimamos que no antes de 1 hora, se podría dejar absolutamente habilitado el tránsito por las 2 vías de la ruta 5 Norte. Jorge Hans, seguimos conectados contigo de esta zona de la ruta 5 Norte, lugar de la tragedia que vivió no solamente la región de Coquimbo, nuestro país. 6 fallecidos, decenas de heridos, este accidente que involucra a 4 buses interurbanos. Seguimos conectados contigo, Jorge, a la medida que hable el fiscal y surjan otras informaciones, actualizaciones, volvemos a conectar. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
Continuamos con otras informaciones de la jornada. Iba a su trabajo en bicicleta y un auto lo embistió con fuerza. Lo que parecía un accidente era un robo. La víctima escapó de milagro. Cristian Cereceda con los detalles de esta noticia policial. Cristian, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, y este ciclista nunca pensó lo que iba a ocurrir porque en primera instancia se encuentra de frente con este vehículo blanco, pero no le llama la atención. Él continúa su trayecto, luego se da cuenta de que lo estaban persiguiendo y en ese instante lo chocan directamente con la intención de provocarle daño. Luego, ya con el vehículo en movimiento, le lanzan un objeto contundente que golpea su casco. Es en ese momento cuando él cae lentamente y se baja un primer delincuente. Luego lo hace el segundo, pero el delito, y muchos pensaban en primera instancia que se trataba de un conflicto vial, de alguna pelea, pues no, se trataba directamente de un asalto. Sin embargo, los delincuentes desisten de concretar este delito por dos motivos, y es lo que cree la víctima en este caso, porque él cree que lo intentaban dejar inconsciente, de noquearlo. Por eso lo chocan y luego le lanzan un objeto contundente en su cabeza, que por supuesto lo hubiese dejado muy mal, pero por fortuna él estaba portando su casco y eso sin duda que lo ayudó. Y luego cuando se bajan y se encuentran de frente, observan que estaba con una cámara en su casco grabando esto en todo momento. Por lo tanto, los delincuentes deciden escapar. La víctima, que estaba en el suelo, él decide volver a su casa en la comuna de Maipú, en el sector de Rinconada, para luego tomar una micro hacia su trabajo que queda en la comuna de Providencia. En bicicleta, un trayecto de aproximadamente una hora, que hacerlo en micro, por supuesto, que demora mucho más tiempo. Él está con una lesión visible en su pierna, producto de este choque, y ahora está evaluando cambiar su ruta, que era rutinaria, principalmente buscar alguna otra calle, otra avenida, para evitar encontrarse con este tipo de bandas, que él señala que lo que estaban buscando era su bicicleta, que está avaluada en unos 500.000 pesos, que en este caso tiene algún tipo de mecanismo, no como una bicicleta normal, y era lo que estaban buscando estos delincuentes, además de llevarse algún otro tipo de pertenencia personal. Tenemos el ambiente del momento en que ocurre este ataque y también declaraciones de este ciclista. Escuchemos. Uy, qué hueá, dale. Me dijeron, bájate, al tiro. Y ahí yo, cuando me subo a la camioneta, porque ahí me tiraron el auto encima y me quedó ya el raspón en la pierna, y ahí me subo a la camioneta y ahí trato de esquivarlo. Así que yo dije, en el momento, en segundo, me doy la vuelta mejor y trato de ir para atrás. Y ahí fue cuando me caigo. Eran tres. Era el conductor y los dos que se bajaron. Y yo dije, ya, aquí me hacen lo que quieran. Pero después de eso, pucha, vi que como que se alejaron, ahí les grité y ahí yo reaccioné rápido, me paré rápido y traté de alejarme. Claro, acá hubo una intención directa de chocarlo para dejarlo herido. Él cree que buscaban dejarlo inconsciente, de noquearlo. Y eso podría explicar primero este impacto y luego que le lancen un objeto contundente de gran tamaño, de un peso importante en su cabeza. Por suerte estaba con este casco que sin duda lo protegió y ahora él hizo la denuncia ante la Policía de Investigaciones y ya se está trabajando este caso primero para poder ubicar este vehículo y también a los delincuentes, que probablemente, y no se descarta, que esté especializado en asaltos a ciclistas, porque en este caso buscaba una bicicleta para poder llevársela, que en el mercado informal es muy fácil poder revenderla a un precio que por supuesto no es el que tiene en el mercado formal de cierta manera, y en este caso él fue víctima de esta situación. Ahora se encuentra bien, pero por supuesto que va a impactar en su día a día, porque va a tener que cambiar la ruta que él toma hacia el trabajo en bicicleta, lo que sin duda es un
beneficio y además no es solamente por deporte, es su medio de transporte, por lo tanto es una situación muy compleja que tuvo que atravesar este ciclista, al igual que un conductor en horas de la noche. Y ahora nos vamos a la comuna de Pudahuel, autopista Américo Vespucio, salida 18, muy cerca del aeropuerto, donde estaba manejando a bordo de su vehículo, pero llegan delincuentes y no en un vehículo, en dos, le bloquean el paso y él queda sin ningún tipo de reacción, por lo tanto se ve encerrado ante estos delincuentes que rodean su automóvil, comienzan a golpear sus ventanas y es ahí donde él baja y luego estos delincuentes, que además estaban usando mascarillas para no dejar su rostro, en este caso, a la vista de esta persona. El hombre de 66 años quedó varado, podríamos decir, en el camino sin ningún tipo de compañía, estaba solo, en ese sector no hay casas, no hay locales, por lo tanto no pudo acudir a ninguna persona, pero sí habían otros conductores, en este caso uno que estaba un poco más atrás, que saca su teléfono, comienza a grabar y a dejar también registros de estos delincuentes, de los vehículos, y luego lo ayudan para llevarlo a una comisaría y así él pueda realizar la denuncia ante Carabineros. Y se presume que estos delincuentes ya habían robado estos dos vehículos y luego fueron hacia la comuna de Maipú, aparentemente para seguir realizando otros ilícitos. Tenemos declaraciones, escuchamos. Un ciudadano transitaba por la autopista Américo Vespucio en dirección al aeropuerto y al llegar a la salida número 18 fue interceptado por un vehículo gris del cual descienden 5 delincuentes, uno de estos premunido con armas de fuego, quien procede a intimidarlo, como también lo golpean. Posteriormente le sustraen su vehículo y se dan a la fuga del lugar en dirección desconocida. Claro, un gran susto para este hombre de 66 años que iba tranquilamente manejando por el sector del aeropuerto internacional cuando es atacado por estos al menos 4 o 5 delincuentes a bordo de 12 vehículos. Actualmente hay una investigación en curso, al igual que en el primer caso que le estuvimos comentando de este ciclista que iba también camino a su trabajo muy temprano a las 5:30 de la mañana para llegar a tiempo, por supuesto, a su jornada laboral, pero en el trayecto es atacado y de cierta manera atropellado por estos delincuentes, quienes lo chocan con un vehículo, él cae, le lanzan un objeto contundente en su cabeza para dejarlo inconsciente, es lo que al menos él cree, pero por suerte estaba portando su casco, eso sin duda que lo salvó, y los delincuentes, al no lograr ese objetivo de dejarlo mal físicamente y además al presenciar esta cámara en su casco, deciden escapar, huir, y por lo tanto esta víctima se encuentra en buenas condiciones y también hizo la denuncia, por lo tanto se está ya trabajando para ubicar a estos delincuentes que al parecer buscan bicicletas. Cristian Cereceda, muchas gracias por el informe policial de la jornada. Muy buenas tardes. Ahora. Continuamos con la información del momento, nos movemos hasta la comuna de Las Condes, más precisamente al Hotel Marriott, donde la Seremi de Salud de la región metropolitana, el Seremi, clausuró una clínica estética clandestina en el lugar. Los detalles junto a la periodista Pamela Araya. Pame, buenas tardes. Hola Andrés, muy buenas tardes. Fue en el piso 6 de este Hotel Marriott, donde hay una división de oficinas y hay varias clínicas estéticas, donde llegó el Seremi de Salud para clausurar este centro que tenía autorización para funcionar solo como consulta médica. Es decir, el permiso que tenían era tener un escritorio, unas sillas, un baño, y con eso entonces ellos tenían este permiso para funcionar, no para tener un pabellón en ningún caso, para hacer ni cirugías menores y menos cirugías mayores como rinoplastías, como abdominoplastías, mamoplastías, entre muchos otros. Todo eso se realizaba en este centro de salud, en este centro médico, que su nombre es Medicine and Youth, que está ubicada entonces en este hotel. Entró el Seremi de Salud junto a funcionarios también de esta repartición para poder hablar con el responsable de esta clínica, que finalmente no permitió que entráramos desde la prensa para poder mostrar todo lo que había en el interior, pero sí en lo que pudieron al menos requisar por parte de la Seremi de Salud fue diferentes elementos que son utilizados en un pabellón. Veíamos ahí incluso las mismas batas, los tubos para poder anestesiar a una persona, todo eso estaba ahí, pero no solo ese era el problema, sino que además no tenían ningún protocolo para poder actuar en el caso de emergencia. Sabemos que las grandes clínicas tienen todos los equipamientos, incluso tienen las UCI para poder atender
atender a una persona en el caso que tenga alguna reacción adversa o pueda, por ejemplo, tener un infarto cardíaco. Lo cierto es que esto no lo tenía, no había ningún protocolo establecido para poder llevar a una persona a un centro de salud más cercano, por lo mismo no tenían ningún tipo de permiso. Y además, peor, es que todos los desechos biológicos que tienen un protocolo para ser botados eran tirados con la basura común. Eso también es un gran peligro sanitario. Vamos a escuchar lo que dijo el Seremi de Salud. Nunca realizarlo en un lugar que no tenga una autorización sanitaria. Por ejemplo, un procedimiento que si se realizara en este lugar de cirugía mayor, una abdominoplastía, una mamoplastía, y la persona tiene una complicación de salud, y este establecimiento, al no contar y trabajar de manera clandestina, no contar con una autorización sanitaria, puede poner en riesgo la salud de las personas y puede poner en riesgo la vida de la persona, porque quizás no va a poder llegar a un establecimiento de urgencia porque no cuenta con los protocolos de transporte. Bueno, este recinto fue clausurado, se van a hacer las investigaciones, no puede funcionar y por supuesto la recomendación es siempre pedir todas las certificaciones y las autorizaciones porque precisamente puede ser un lugar que se ve con mucha confianza, pero puede resultar ser una clínica clandestina que solo tiene permiso para funcionar como consulta médica. Pamela Araya desde la comuna de Las Condes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos a la pausa y al regreso información política aquí a 24 horas al día. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con las noticias a 24 horas al día. La Cámara de Diputados y Diputadas rechazó la moción de censura en contra de la mesa presidida por la diputada Carol Cariola. La diputada, quien dio a luz la semana pasada, asistió al hemiciclo junto a su hijo recién nacido. Giselle Vergara nos cuenta lo sucedido durante la mañana allá en el Congreso. Giselle. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, fueron 51 votos a favor, 72 en contra y una abstención. Ese fue el resultado de la votación de esta moción de censura presentada por el Partido Social Cristiano en contra la mesa de la Cámara de Diputados, principalmente buscando la salida de la presidenta de la instancia, Carol Cariola. Esto a propósito de la investigación que está llevando el Ministerio Público por este posible tráfico de influencias, una investigación por oficio que se desprende de la investigación por el caso de Sierra Villa y que involucra también en lo que tiene que ver conversaciones con la diputada Cariola, con también la ex alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler. Una jornada donde nosotros ya desde ayer adelantábamos que era posible que la diputada Cariola llegara durante esta jornada a votar en esta censura. Ella se encuentra con un postnatal. Recordemos que su hijo nació hace solo 9 días y fue precisamente con su hijo Borja que llegó hasta el Congreso Nacional para poder participar de esta votación. Participó solo de la votación y luego se retiró del Congreso Nacional acompañada de sus compañeros de partido, también de otros colegas, acompañado también de su pareja, el padre de su hijo, Tomás de Rementería, y fue parte de lo que ocurrió durante esta mañana que como ella podía realizarlo, está con una licencia por postnatal, podía participar de esta actividad, interrumpir por algunas horas este descanso para poder asistir a esta actividad en el Congreso Nacional. No menor, no esta actividad que tenía que ver con la votación de la censura en su contra. Una jornada marcada también por lo que tiene que ver con los argumentos que se entregó desde el Partido Social Cristiano a propósito de esta censura, señalando principalmente que la situación en que la presidenta está viviendo dificulta, a juicio de quienes la censuraron, el correcto funcionamiento de la mesa de la Cámara de Diputados. Lo decía Sara Concha también, la importancia de que no se vea afectado el trabajo legislativo. Eran parte de los argumentos que entregaron, que no fueron suficientes para poder tener el apoyo necesario, que era la mayoría de los presentes en sala. Vamos a revisar el ambiente de la sala, principalmente lo que ocurre cuando esta moción de censura se rechaza. Revisemos. Señores diputados, resultado de la votación. Por la afirmativa, 51 votos, 72 en contra, una abstención. Rechazada la censura de la mesa. Me voy. No, pero inicia el orden del día.
Sí, ahí teníamos parte del ambiente de lo que ocurre esta mañana en esta votación. Podíamos ver también en la testera a la diputada Carol Cariola, presidenta de la Cámara, junto a su hijo Borja durante todos los minutos que estuvo en el Congreso Nacional, que fue prácticamente una hora. Posterior a este rechazo de la censura, Carol Cariola conversó con la prensa, entregó declaraciones. Es la primera vez que ella declara ante la prensa la situación que ha ocurrido, todo lo que ha ocurrido los últimos días. Habla de aprovechamiento político, también de una persecución a propósito de lo que hemos conocido durante las últimas semanas. Revisemos parte de sus declaraciones. Esta censura que han presentado los retrata de cuerpo entero. Es un ensañamiento político sin nombre, llevado a cabo por personas que no miden sentimientos, ni mucho menos humanidad. Estos debieron haber sido días de cuidado, de tranquilidad, de conocerme con mi hijo. Sin embargo, ustedes ya lo han visto. Recién en estos días estoy pudiendo organizar lo que hoy día hemos convocado como una defensa. Se ha hablado mucho de la igualdad ante la ley, con lo cual estoy completamente de acuerdo. Todos debemos ser iguales ante la ley. Pero cuando a una persona se la aborda, como lo han hecho conmigo, cuando después de las acciones de la Fiscalía se desata toda una campaña de difamación, se me ataca políticamente con censuras y querellas, ¿de qué igualdad ante la ley estamos hablando? Cuando a mí se me ha atacado en un momento en que no podía defenderme. Sí, parte de las declaraciones de la diputada Cariola entonces en el Congreso Nacional acusando este ataque, que se encontraba en una situación que no podía defenderse. Los detalles de lo que ocurrió durante los días ya son de conocimiento público. Ella recibió un allanamiento en su domicilio para poder requisar artículos electrónicos justamente el día en que ella estaba con trabajo de parto, el día en que nace su hijo Borja, y con esto se cierra lo que tiene que ver con esta moción de censura que fue rechazada durante esta jornada. Una mesa de la Cámara de Diputados que va a dejar su cargo el próximo 15 de abril. Es poco el tiempo que queda. También los parlamentarios señalaban que con esto, como yo decía, se cierra esta etapa y que, claro, van a seguir avanzando en el trabajo legislativo que están realizando, esto de manera paralela a la investigación que está realizando el Ministerio Público, que según se ha conocido va a oficiar a CERVEL para poder revisar los dineros correspondientes a las campañas políticas de la diputada Cariola, información que hemos tenido durante las últimas horas. Giselle Vergara, desde el Congreso allá en Valparaíso, muy buenas tardes. Y el presidente de la República, Gabriel Boric, conmemoró hoy el tercer aniversario de su gobierno, destacando los avances logrados y reconociendo los desafíos pendientes. Una ceremonia a solo horas de las renuncias de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el jefe de asesores, Miguel Crispi, Dani Linares, con todo lo sucedido esta jornada ya en Renca. Dani. Claro, hay una jornada en que el presidente de la República remarcó que todavía queda partido, apegándose a una lógica más bien futbolera sobre este último año de mandato, el 25% de la gestión que queda por delante, dando una clara señal, ¿no?, de que su gobierno va a trabajar hasta el último día, hasta el próximo 11 de marzo, cuando deba entregar la banda presidencial, cumpliendo así con una serie de tareas pendientes en materia legislativa, otras que restan su implementación, por ejemplo, la reforma a las pensiones, también la implementación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, y así otras que están dentro de la agenda que se van a seguir trabajando y tratando tal como son las que ya se han conseguido. Remarcó el presidente de la República algunos hitos, logros de esta administración, destacando que muchos le recomendaron en su momento dejar de lado estas reformas, no continuar por ese camino, entendiendo que había cierto recelo, ¿no?, en el ámbito parlamentario, no contaba con los votos para aprobarlo. Sin embargo, se llegó a puerto con varias de ellas, algunas emblemáticas, como por ejemplo la ley de 40 horas, también la reforma a las pensiones y otras que también fueron de largo aliento y que finalmente se concretaron, destacando que no son iniciativas legales que parten en esta administración, sino que vienen de un trabajo de largo aliento de otros gobiernos que finalmente no lograron concretar aquello, pero que hoy sí son realidad para todos los chilenos. Por lo que esta lógica, ¿no?, de partido de fútbol, estamos en el minuto 60, 70 de partido,
donde decía el presidente, a los jugadores se les exige jugar hasta el último minuto, a los hinchas alentar también hasta el último minuto. Bueno, a esta administración también se le exige trabajar hasta el último minuto y eso será el 11 de marzo del próximo año. Vamos a revisar declaraciones del presidente de la República con este balance de los 3 años y este año que comienza, que es el último por venir. Yo estoy convencido que en estos 3 años hemos avanzado y también sé que tenemos mucho que recorrer. Estamos iniciando el último año de gobierno hoy día y algunos hablan también desde la comodidad de los diarios o algunos programas de televisión de que este último año el gobierno ya empieza a despedirse. Yo les digo, acá no hay despedida hasta el último día de mandato. Yo soy futbolero y si a mí en el minuto 60 de un partido alguien me invitara a quedarnos tranquilos o de brazos cruzados o dejar de correr, yo a ese hincha no lo llevo nunca más al estadio o a ese jugador lo saco inmediatamente de la cancha. Al minuto 60 el partido está en juego y en disputa. Si estamos perdiendo lo damos vuelta, si estamos empatando se gana y si estamos ganando hay que defender el resultado. Nos quedan 30 minutos de partido, el 25% de gobierno. Es mucho tiempo, es mucho tiempo. Encendió los ánimos el presidente ahí con la lógica futbolera, consultando por los equipos de preferencia. Sabemos de qué equipo no es hincha el presidente Boric, destacando que aquí en la comuna de Renca también hay hartos hinchas de la Católica, pero marcando también esto en términos del tiempo que le queda al Ejecutivo y el trabajo que se va a aplicar durante este último año de mandato. Desde la otra vereda, desde la oposición, también hubo palabras por esta administración que cumple 13 años. Es la precandidata presidencial Eden Mattel, quien realizó también una vocería sobre lo que ha visto, ¿no?, de avance de este gobierno, el legado que se ha destacado por parte del presidente Boric. Vamos a revisar de inmediato sus declaraciones. Después de escuchar al presidente esta mañana, no podíamos no reaccionar y uno se pregunta en qué mundo están viviendo. Decir que hoy día estamos mejor el país que cuando ellos llegaron, realmente no veo en qué se basa. Y me pasa que yo le pediría al presidente de la República que realmente sea un poco más sincero con todos los chilenos. La salida de la ministra de Defensa y también de Miguel Crispi empañan estos logros de los que habla el gobierno, además de lo que usted ya ha mencionado. En primer lugar, no hay logros. Y obviamente que las razones por las cuales salen, obviamente que empaña. Claro que sí, porque esta conmemoración de los 3 años del Ejecutivo en esta administración ha estado marcada por estas 2 salidas del jefe de asesores del presidente Miguel Crispi, esto por las constantes citaciones a la comisión investigadora por el denominado caso Monsalve, donde no se entregaron las respuestas requeridas por los parlamentarios y que finalmente terminó con la salida del jefe del segundo piso. En el caso de la ministra de Defensa, Maya Fernández, por una acusación constitucional que todavía está sobre la mesa, por requerimientos en el Tribunal Constitucional, incluso querellas en el ámbito jurídico que hacían incompatible mantenerse dentro de este elenco de trabajo del presidente de la República, y hoy lo destacaba la propia vocera de gobierno en una entrevista radial, señalando que ahí pueden haber ajustes hasta el último momento, y si volvemos a la lógica futbolera, Andrés, hemos visto cambios hasta el minuto 89 para poder asegurar un resultado o bien poder continuar con lo que se está dando dentro de la cancha, y eso es lo que busca entregar como mensaje el presidente, de que se va a entregar hasta el último esfuerzo, hasta el cierre de esta administración, es decir, hasta el próximo 11 de marzo. Sí, jornada compleja ayer la del gobierno, pero me quedo, y me imagino que tú también, con la fotografía hoy día de comienzo de jornada del presidente subiendo en bicicleta el Cerro San Cristóbal, ataviada con la indumentaria de la gloriosa Universidad Católica. Don Dani, que le vaya bien. 24 horas al día. Volvemos con las noticias a 24 horas al día. Pescadores de Valparaíso se enfrentaron con carabineros en medio de una protesta. Los manifestantes exigen que se respete la ley de fraccionamiento que fue presentada en el Congreso. Hans Christensen con la información desde la región de Valparaíso. Hans, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y claro, fue una mañana bastante convulsionada en distintos puntos de la región de Valparaíso, no solamente allí en el cruce de la avenida España frente a la Caleta Portales, sino que además en el sector de la Caleta El Membrillo y además en San Antonio. Pero comencemos por uno de los lugares que además representó y generó uno de los principales conflictos, porque fue a eso de las 9:15 de la mañana aproximadamente cuando un grupo cercano a los 80, 90 pescadores salen con sus lienzos. La intención principal era realizar una marcha hasta el Congreso Nacional en el marco de lo que ellos dicen es una defensa a las cuotas que ellos pretenden mantener y tener en esta ley y nueva ley, ¿no? Una vez que se apruebe, de fraccionamiento para las cuotas pesqueras. Pero lo cierto es que no llegaron más allá del cruce del metro de Valparaíso porque rápidamente comenzaron los conflictos y disturbios, enfrentamientos con parte de control de orden público de carabineros que estaban situados en este lugar. Inmediatamente comenzaron a lanzar piedras, incluso vimos fuegos artificiales en esa zona, fuertes estruendos que preocuparon a las personas que transitaban por esa zona, todo en el marco entonces de lo que fue esta jornada de movilizaciones. Fue cerca de una hora aproximadamente que estuvieron los pescadores de la Caleta Portales situados en ese lugar y básicamente lo que ellos decían es que van a mantener estas movilizaciones cada vez que quieran poner sobre la mesa y entable de alguna forma la discusión en torno a las cuotas. Ellos dicen en un primer momento que lo que se aceptó y que ya avanzó en la Cámara de Diputados son las cuotas que esperan mantener. 70% de la merluza común y un 30% para la pesca industrial, un 90% de la jibia para la pesca artesanal y un 10% para la pesca industrial y un 70% del jurel para la pesca artesanal y un 30% solamente para la pesca industrial. Ahora bien, ¿dónde radica el problema? Ellos dicen en un primer momento, recordemos que esta ley está con tramitación de urgencia y por lo tanto no entienden por qué todavía no se pone en tabla en la comisión que tiene que verla en el Senado. Eso por una parte que están cuestionando y criticando porque ven que hay de alguna forma poco avance o un lento avance en esta materia y por otro lado tienen el temor de que estas cuotas que yo te detallaba hace solamente algunos segundos cambien, se modifiquen y que puedan darle un poco más de porcentaje a la pesca industrial en desmedro de lo que son los pescadores más pequeños que vemos que todas las mañanas salen a trabajar en sus botes y es aquello lo que ellos buscan atajar precisamente y que buscan instalar con este tipo de manifestaciones. Yo bien se los comentaba, no solamente hubo un foco de movilización acá en la ciudad puerto, en Valparaíso puntualmente, sino que también revisemos lo que ocurre, hemos estado viendo también allí en el sector de San Antonio. Tenemos algunas declaraciones sin lugar a dudas de lo que fue esta mañana de movilizaciones. Escuche. En la Cámara del Senado votaron todos a favor de los industriales, cosa que pasó en la misma ley Longuera. La corrupción nuevamente está haciendo daño a nosotros, a los pescadores artesanales. ¿Quién sufre de esto? Aparte de ser nosotros pescadores artesanales, sufre el pueblo, la gente. Necesitamos que se le pongan prioridad a la ley de fraccionamiento, que por favor se pongan la mano en el corazón. Saben que la ley está hecha bajo cohecho y malversaciones. No queremos que esto vuelva a suceder con esta ley. Esta es una ley que nos va a regir de aquí al 2040. Entendemos el fondo respecto de su preocupación por un proyecto de ley que hemos concordado en conjunto entre el gobierno y los pescadores y por lo tanto estamos plenamente de acuerdo en los contenidos de dicho proyecto, sin embargo no ha sido priorizado en una sala del Senado y entendemos que esa es la molestia al respecto. Ahora, por supuesto que condenamos las acciones de violencia en una manifestación. Bueno, son distintos puntos de vista para una misma manifestación, lo que sí de alguna forma concuerda las personas que escuchábamos, el delegado presidencial y también los representantes de los pescadores, es que no se entiende el por qué todavía no se pone en tabla este proyecto de ley en el Senado, ¿no? Y es precisamente aquello lo que se va a estar revisando. De hecho, desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura también se ha dicho que se va a revisar esa situación y se van a hacer las consultas respectivas para ver el por qué no se está tramitando de la manera rápida y con celeridad, que era lo que se estaba proponiendo en un comienzo también para comenzar a disipar y a despejar dudas en torno a lo que van a ser las cuotas en el futuro, de aquí al 2040, decían los mismos pescadores en el marco de lo que es su trabajo de extracción día a día. Andrés. Hans Christensen desde la región de Valparaíso, muy buenas tardes.
2 de la tarde con 25 minutos. Nos vamos a la pausa con nuestro tradicional Buenas tardes, escuchando buena música, el gran Bob Marley, Could You Be Love. Porque esta música, era usted, es la número 1 en el listado. ¿Tendrá Spotify el Rey Carlos III? Yo creo que sí. En su listado de música favorita, esta es la primera, la número 1. El gran Bob Marley, Could You Be Love. Vamos a Antofagasta, hermosa postal nos regala la perla del norte. Un día prístino, hermoso, despejado, mirando al Océano Pacífico. Vamos más al sur, a mi querido siempre litoral de los poetas, San Antonio, mirando el puerto. Ahí el casino con el mall incluido. Bueno, no todo es perfecto. Nos vamos también a Viña del Mar. Mira, ya se fue la gente, se fue el buen clima, llegaron las nubes, el día cerrado ahí en la playa de Acapulco. Y cerramos en Coyhaique. Una joya, ¿qué vamos a decir? De todo lo que mostramos tan lejos, lo más hermoso, escuchando al gran Bob Marley. Nos vamos a la pausa. Could You Be Love? Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con las noticias. A los 89 años falleció Horst Paulmann, el empresario alemán chileno conocido por ser el fundador de Cencosud y dueño de los supermercados Jumbo. Paulmann, quien se convirtió en el tercer hombre más rico de Chile, logró establecerse en nuestro país en 1950 cuando llegó de Alemania con su familia después de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó su carrera empresarial trabajando en un restaurante junto a su familia, un restaurante que compraron en Temuco, y luego se expandió a la venta de productos de supermercado. Bajo su liderazgo, Cencosud logró convertirse en un conglomerado retail líder a nivel de América Latina, no solamente en Chile, en Argentina, en Colombia, en Brasil, en Perú. Emplean casi a 150.000 personas, opera las principales cadenas de supermercados y tiendas de departamentos, centros comerciales en los países que yo les mencionaba, también negocios de crédito. Paulmann ha recibido varios reconocimientos dentro de su trayectoria empresarial, varios, por ejemplo, como el premio otorgado por el Diario Financiero en 2012, quizás uno de los hitos más importantes. Fue uno de los primeros precursores de los hipermercados, sus mercados más grandes, no tan pequeñitos como eran antes, ahí hace más o menos 40 años. Importante el legado empresarial de este personaje del mundo económico. Continuamos con información policial. Una mujer fue asesinada a balazos en las afueras de su hogar, esto en la comuna de Colina. El hecho estaría vinculado a una pelea entre familias. Cristian Cereceda con los detalles a esta hora. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Así es, un asesinato que ocurre en la puerta de la casa de la propia víctima. Esto sucede en la comuna de Colina a eso de las 11:30 de la noche, cuando la mujer estaba compartiendo muy cerca de un local comercial de comida rápida que es de su propiedad. Y en esos momentos llegan dos motociclistas que comienzan a disparar inmediatamente. Por supuesto, la mujer cae al suelo y es llevada por sus cercanos a un centro asistencial donde finalmente fallece debido a estos disparos. Los pistoleros escaparon de inmediato y acá ya se está investigando. Primero, si es que su intención era disparar en contra de la casa porque la mujer estaba detrás de un vehículo, o si bien este ataque iba dirigido hacia la propia mujer. Esto entendiendo que hay antecedentes de problemas, de conflictos entre dos familias donde por supuesto esta mujer pertenece. Sin embargo, son antecedentes que se están investigando hasta el momento por la policía y también por la Fiscalía ECO. De esto tenemos declaraciones, escuchemos. Afectó a una persona de sexo femenino de 53 años de edad, ¿ya? Quien se encontraba fuera de su domicilio y instantes en los cuales ingresan dos personas en una motocicleta premonidos con arma de fuego, quienes proceden a disparar, lesionándola, para luego ser trasladada al centro asistencial donde fallece producto de las lesiones. Vamos a ir a cobrar. Esa fue la amenaza que ya estaba sobre la mesa, por lo tanto se sabía que iba a ocurrir un ataque de estas características que finalmente se concreta por parte de dos motoristas. También se investiga si es que estos dos pistoleros son parte de una de las familias involucradas o si bien se trata de un ataque por encargo. Sin embargo, todo esto está en investigación, por supuesto muy próximo ya a poder detener a ciertas personas que participaron o que bien encargaron este asesinato. Cristian Cereceda, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Dejamos las noticias de la policía. Policiales, ya escucha la música.
nos metemos en la economía, nos metemos en los datos que entrega un indicador bien sensible, quizás de los más sensibles de la realidad económica nacional, tiene que ver con las contrataciones, con el empleo. ¿Cuán dispuestos están los empleadores chilenos a contratar este año? Si nos comparamos con América Latina, si nos comparamos con el mundo, ¿cómo estamos? Vamos con la primera gráfica de acuerdo a este estudio publicado hoy en la mañana por Manpower Group. A ver, de los empleadores consultados, el 33% aumentará su contratación durante este 2025. 1 de cada 3 va a aumentar las contrataciones, va a contratar afortunadamente durante este año. Un 20%, lamentablemente, va a reducir personal durante este año y un 43%, la mayoría, no hará cambios en su dotación de personal durante este 2025. Nos quedamos con lo positivo, este 33% que va a contratar. Vamos con la siguiente estación, seguimos revisando los números. Si nos queremos comparar con el resto de América Latina y también del mundo, debemos hacer el siguiente ejercicio, que es bien simple para que me sigan la casa. A ver, si un 33% va a contratar y un 20% va a reducir, la diferencia entre 33 y 20 es 13. O sea, queda Chile con un 13% a favor para nuestro país. Si nos comparamos y vamos con la siguiente estación, con el resto de América Latina, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa en América Latina? En Argentina es prácticamente la misma cantidad que va a despedir y que va a contratar. Está en un 0% de cuarta medición, en el peor lugar. Lo sigue Chile, claro, muy de lejos, con este 13% que yo les contaba. Y después viene Colombia, 19, Perú con un 20 y Brasil un 26. Claro, uno podría decir de los 5 países consultados de América Latina, Chile está en el segundo peor, pero muy lejos de Argentina y más cercano a este choclón, podríamos decir, de países que tiene mucha mayor proporción de empresas, empleadores que va a contratar en mayor medida de los que van a despedir por lo menos este 2025. Y vamos con la penúltima estación, si nos situamos con el tema de que sacar el tema de morosidad, este tema de contratación de trabajadores. Si hacemos la diferencia por zona geográfica en nuestro país, el 25% en el norte de Chile está más dispuesto a contratar que a despedir. O sea, 25% superior los que van a contratar que los que van a despedir. Algo menor en el sur de Chile, pero ojo en la zona centro de nuestro país, donde quizás en materia de empleo, salvo la región metropolitana, el resto de la zona centro está más proclive un poquito más a despedir que a contratar este 2025. Si nos comparamos con el resto del mundo, vamos con la última gráfica que hemos preparado. A ver, ¿qué pasa a nivel mundial? El 40% aumentará contrataciones este 2025, solamente un 15% va a reducir. Eso a nivel mundial. El mundo proporcionalmente está un poco mejor que nuestro país. Pero, claro, un escenario que si nos comparamos con el resto de América Latina, no estamos en el lugar top, tampoco en el nivel mundial, pero es un escenario que está mejor que en mediciones anteriores. Escuchemos a expertos. Las expectativas de empleo para el segundo trimestre de Chile son favorables. Realmente el resultado que dio este segundo trimestre 2025 son mejores de las que han dado en el trimestre anterior y mismo con el trimestre anterior del año 2024. Tiene que ver principalmente con distintas regiones, sectores y ciertas áreas que estamos sí viendo una mejora, un crecimiento, y son los que motivan o mueven este indicador a la alza. Ya, vamos a dejar el tema del empleo, nos vamos a ir con otros temas que tienen que ver con productos que son insumos importantes en la mesa de todos los chilenos. Y mucha atención porque los chilenos alcanzaron niveles récord en el consumo de paltas durante el 2024 con 8,6 kilos por persona al año. Pese a lo caro, ¿ah? Una gran noticia para la producción nacional, pero ¿a qué se debe este aumento? Se lo preguntamos al periodista José Ignacio Atenas. Nacho, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Así como están, muy buenas tardes, ya lo decían en la presentación. Probablemente la palta sea la reina de la mesa chilena, uno de los productos más consumidos. Y los quiero dejar primero, eso sí, con imagen en vivo de Ricardo Román, otro fanático de la palta, hay que decirlo. Le gustan varias preparaciones, como a varios de los chilenos también, porque claro, la versatilidad de la palta nos lleva a que sea, por cierto, uno de los productos más consumidos en nuestro país y que nos está llevando a liderar los rankings en Latinoamérica. Solo detrás de México se posiciona Chile con un consumo per cápita de 8,6 kilos, un consumo que ha ido creciendo en el último tiempo y que tiene un factor muy importante, nos decían los productores, que tiene que ver con que cerca del 50% de la producción que hay de palta en nuestro país se queda en el mercado
mercado local, es decir, es la fruta que más se queda, que menos se exporta, si lo podemos decir de esa manera, respecto a la cantidad que se genera acá en nuestro país. Y lo bueno, lo positivo que ha sido al menos de este inicio de año es lo que vemos ahí en la imagen de Ricardo Román, que tiene que ver con el precio, un precio que se ha mantenido estable en el último tiempo. Se puede encontrar incluso si hace un recorrido uno por acá por la Vega Central desde los 2.990 pesos el kilo de palta, iba subiendo dependiendo obviamente de la variedad y del producto que también se ande buscando. Acá donde estamos ahora está 3.500, 3.800 el precio del kilo de palta, lo que por cierto ha sido bastante beneficioso, dicen los consumidores que nos comentaban. La comen en los completos, la comen en el sushi, la comen en la ensalada. La versatilidad de la palta es mucha, por lo tanto muchos chilenos también están aprovechando de disfrutarla ahora que hay un muy buen precio. Tenemos declaraciones justamente de consumidores y esto fue lo que nos dijeron. Oh, maravillosa la palta es maravillosa para todo. Usted, por ejemplo, ¿en qué la consume? En ensalada, sola, en ceviche, en todo. Me encanta la palta porque los aceites que tiene son súper esenciales para como el funcionamiento del organismo en realidad y pucha, mil cosas, sirve para todo. Yo soy cocinera y la palta es un súper buen elemento para muchas cosas, como que la emulsión que hace para salsa, platos, ensaladas, todo. Es súper versátil, de hecho es como uno de los alimentos más completos que hay. Bueno, en todas las variedades que se puedan hacer con la palta, hay una sopa de palta, una receta muy exquisita y obviamente como acompañamiento del pan porque no es un alimento procesado y tiene varias ventajas la palta que es muy versátil. Es muy versátil. Ahí veíamos entonces la palta, uno de los productos estrella de la mesa chilena, que como lo decíamos, está a muy buen precio y muchos chilenos están aprovechando la oportunidad de consumirla en distintas variedades. Y también ha traído beneficios en términos económicos. Se mueve algo así como 700 millones de dólares en torno a este mercado de la palta, lo que por cierto también deja ingresos bastante importantes. Conversamos también con el comité de paltas que nos entregaron también mayores detalles del consumo a nivel local que, bueno, buena parte, lo decíamos, casi la mitad de la producción se queda en nuestro país y eso responde también a la alta demanda que hay en Chile por este producto. Conversábamos también hace un ratito con un vendedor de palta y nos decía que nunca antes había visto, él venía de otro país y nunca antes había visto tanto consumo de palta como lo ha visto acá en los últimos años en nuestro país. Conversamos con ellos y esto fue lo que nos dijeron. Somos el segundo mayor consumidor del mundo en términos per cápita. El primero es México. Y por otro lado, algo que es muy importante, nosotros de nuestra producción, si remontamos hasta hace, no sé, 7 años atrás, el consumo interno pesaba alrededor de un 30% de lo que producíamos. O sea, producíamos fruta y el 30% se quedaba en Chile. Que eso ya nos posicionaba como la fruta que más porcentaje de su producción dejaba en Chile. Hoy, en esta temporada, nosotros estimamos que entre el 45 y el 50% de la fruta se quedan en Chile. Aprovechar entonces el buen precio de la palta por estos días. Claro, hay muchos que nos decían que cuando subía de precio la dejábamos un poquito de lado, pero sin duda es uno de los productos favoritos de los chilenos al momento de realizar cualquier plato en donde la palta siempre es bienvenida. Don José Ignacio Tenas, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Yo tampoco. Ya, no sé qué. Somos más a la antigua, no sé. Es verdad, a la antigua. Mira, somos a la antigua. Escuchamos a Eros Ramazzotti para despedir. Artista favorito. Es verdad. A 24 horas al día. Pues ya viene aquí el arre, o puede seguir viendo o seguir informándose a través de nuestro canal de noticias. Chao, chao, que les vaya bien.